Para hacer unos partidos de confraternización con el Trébol de Paysandú. Sí, más que confraternización, es una fecha del campeonato. Nosotros habíamos ido a jugar a Paysandú y nos habían ganado muy bien. Esta fecha lo recibimos y por suerte, bueno, en categoría M16 le ganamos, conseguimos un triunfo y ahora estamos disputando la categoría 18 que esperemos a ver cómo sale. Esa victoria era esperada en su 16, digo, por lo que significa este equipo con la trayectoria que tiene el Trébol. No, para nada. Creo que lo sorprendimos a ellos. Los chicos jugaron con muy buena actitud. Hay un buen equipo, jugaron con mucha actitud, sin cometer errores y creo que ellos se vieron sorprendidos y bueno, a veces en el rugby, como en todos los deportes, adentro de la cancha es donde se define el partido y esta vez estuvo a nuestro favor. Gustavo, la cancha quizás no estaba en las mejores condiciones. ¿En qué influye en esta clase de partidos? Seguramente la cancha en estas condiciones de barro, que es linda y es divertida para los chicos que se divierten más jugar con barro, nos favorece a nosotros, porque el que juega mucho de manos, el que tiene buen rugby, siempre prefiere una cancha en buenas condiciones, o sea que es el caso de ellos, o sea que seguramente que nos favorece a nosotros y los perjudicó a ellos, pero las condiciones climáticas son así. ¿Cómo está trabajando los indios? ¿Cómo están trabajando en esta temporada, Gustavo? Y bueno, como siempre, en el espacio verde, martes y jueves y los sábados, que el chico que quiera venir, que se arrime. Estamos trabajando bien, siempre tenemos un recambio, a veces las generaciones cambian, se van a Montevideo, perdemos muchos chicos que se van a Montevideo, pero tratamos de reponer con los de abajo y que se mantengan las ganas y la actitud que tiene que tener para jugar este deporte que de afuera parece complicado, de adentro es lindo y a ellos les gusta mucho. ¿Es difícil juntarlo los chicos o se arriman en forma solitaria buscando practicarlo este deporte? Y cuando se motivan y hay actitud es mucho más fácil, si no es difícil porque con todas las cosas que hay, televisión, computadoras, todos los jueguitos, es complicado a veces juntarlos para que vengan a entrenar y que tengan mucha seguridad en las prácticas, pero bueno, en el momento de lo que tenemos que meterle el doble de esfuerzo, a veces hay prácticas que son 10, bueno, hay que ir, redoblar el esfuerzo y bueno, tratar de motivarlos para que no aflojen. Gustavo, ¿cuál es la técnica de este deporte? ¿Hay algunos chicos que ya la traen? ¿Hay que enseñarles mucha técnica? La técnica se aprende. Lo fundamental en este deporte es tener mucha actitud y muchas ganas, sobre todo de contacto que hay que tener contacto y actitud. Si un chico tiene contacto y tiene ganas, va a andar muy bien. Ahora, si no tiene ganas y no tiene actitud, es difícil, creo que en todos los deportes. Por suerte, cuando vienen, demuestran que tienen actitud. A veces después se complica un poco más. La parte técnica es importante como todos los deportes, pero uno puede enseñar, pero los chicos van aprendiendo más despacio de lo que a uno le gustaría. Gustavo, ¿qué fecha se vendrá ahora y dónde deberán jugar el equipo de los indios? Tenemos la próxima fecha que vamos a ir a Dolores seguramente y a Salto. Y después recibimos a Salto y recibimos a Dolores. O sea que tenemos un mes de junio por delante bastante ajetreado. Bueno, muchísima suerte, Gustavo, y felicitaciones por esta victoria que consiguen a primera hora y esperemos que se repita en el de segunda. Ojalá que sí, se repita. Ganarle a un equipo que está jugando a nivel nacional como Trébol de Montevideo, que tiene 30 años de rugby, es muy importante siempre.